buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, hoy es viernes y vamos a compartir la reflexión o la frase correspondiente a este día. Adelante. No hay duelo como el que no habla. Wow. Interesante frase del día de hoy. Hoy nos vamos, mis amores, al mundo del duelo, el duelo colectivo, familiar e individual. Y para tratar este mix de temas tan interesantes, tenemos el día de hoy una querida amiga, hermana, Luceta Fernández, la doctora Luceta Fernández. Ella es tanatóloga, logoterapeuta y la presidenta de la Sociedad Dominicana de Logoterapia y Tanatología de la República Dominicana. Y con nuestra querida Luceta Fernández nos vamos al mundo del duelo y los diferentes tipos de duelo. Buenas tardes, Luceta, ¿cómo está? Bienvenido a casa como siempre. Yo feliz de estar una vez más contigo, querida amiga y hermana. Pero imagínate, ¿cómo no voy a estar feliz de estar aquí? Tú sabes que esto es mutuo, es recíproco. Bueno, Luceta, hoy nos vamos al mundo del duelo, en las complejidades, tipos de duelo, pero vamos a iniciar, Luceta, con el duelo colectivo, que es el duelo pues que está como más presente en nuestra sociedad. Inclusive todos estos días hemos estado pues viviendo muchas situaciones difíciles de manera colectiva, inclusive por 2 ocasiones consecutivas se ha declarado duelo nacional, primero por la tragedia del YECSE y luego pues con la muerte del Papa, y por esa razón vamos a iniciar entonces con el duelo colectivo. ¿Cómo lo defines? Mira, antes que nada, eso te iba a decir que no acabamos de salir de uno cuando ya estamos entrando en el otro. Fíjate, el duelo colectivo es el duelo que acontece en un país o en una comunidad por alguna tragedia, por algún evento natural de desastre, como por ejemplo un huracán, un terremoto, o por la pérdida de una figura pública muy querida, como por ejemplo es el Papa Francisco. Entonces, fíjate, como país estamos sumidos en un duelo colectivo por la tragedia del YECSE, ¿ves? Lo cual nos ha dado bastante duro, porque han sido más de 230 y pico de víctimas. Y luego de esto, también entonces viene el fallecimiento del Papa, inmediatamente termina la Semana Santa, lo cual a 1.400 millones de católicos, o sea, también lo ha asumido en un duelo colectivo, y también a muchas personas que aunque no sean católicos, también lo apreciaban, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el duelo colectivo, ese duelo que se hace entre un sinnúmero de personas. Incluso ese duelo afecta a personas que no han conocido, por ejemplo, a esas personas que fallecieron. Fíjate como, por ejemplo, con la tragedia del YECSE, muchas personas se han sentido tristes, se han sentido angustiadas, han tenido diferentes emociones que van de acuerdo con el duelo. Cómo se apersonaron incluso a las afueras donde ocurrió el suceso, a llevar flores, a llevar velas, a ayudar a los voluntarios. Por cierto, un abrazo a mi querido amigo Enrique Cabral, que lo vi fajado ahí también de voluntario, que hizo un trabajo maravilloso. Y no conocían, por ejemplo, a esas personas, pero ¿qué sucede? Hay algo que es la empatía y la conciencia social, ¿ves? Entonces, por eso también se han identificado con esas víctimas y con sus familiares, a pesar de no haberlos conocido. Además, querida Crismeli, que existencialmente hablando, cuando algo le pasa a un ser humano, cuando por ejemplo la muerte le acontece, eso me acuerda también a mi propia muerte y me acuerda también mi vulnerabilidad, y por eso yo también me identifico con lo que ha sucedido. Tú sabes que hay un poema que a mí me gusta mucho, que se llama ¿Por quién doblan las campanas? Es de un poeta inglés que se llama John Donne. Y hay una parte que dice, antes las campanas en los pueblos sonaban, replicaban por personas que habían fallecido, como para anunciar el fallecimiento. Entonces ese poema dice,
Nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti, porque es que todo lo que le acontece a un ser humano tiene que ver con la humanidad completa, ¿ves? De hecho, Víctor Frankl, nuestro recordado doctor Víctor Frankl, fundador de la tercera escuela vienesa, decía que nada humano me es ajeno. ¿Ves? Porque todo lo que le pase a un ser humano también a mí me hace efecto. También a mí me recuerda de alguna forma mi humanidad, mi existencia y mi vulnerabilidad. ¿Qué tipo de emociones se puede sentir en un duelo colectivo? Mira, las mismas emociones propias de los duelos individuales. Tristeza, rabia, que ha estado muy presente, incluso hasta la culpa. ¿M? También otras emociones como el miedo. Hay muchas personas que me han dicho, doctora, yo he sentido mucho miedo y desde que pasó el suceso, yo siempre miro al techo. Fíjate cómo es, o sea, instintivamente la gente tiene miedo y hace así, mira el techo, ¿estará seguro el techo? ¿No estará seguro el techo? Frustración, impotencia y un sinnúmero de emociones que van apareciendo también a medida que van pasando los días. En una situación como esta, pues del YECSE, que ha generado tantas complejidades, ¿qué papel jugaría la justicia para la elaboración de ese duelo? Mira qué sucede. Generalmente cuando hay estos procesos, se parece un poquito a lo que es el duelo también por los desaparecidos, que hasta que no aparece el cadáver, o si por ejemplo esa persona se apareció muerta, hasta que no se hace justicia, no cierra el duelo. Entonces, hay una connotación de que verdaderamente hay que hacer justicia, no digo cuál, porque eso no me compete a mí, ni te compete a ti en realidad, o sea, pero hasta que el ser humano no siente que verdaderamente hay esa, esa sanción, sea de la índole que sea, que vuelvo a decir, no nos compete a nosotros, ni siquiera si la van a hacer o no, ¿verdad? Pero el ser humano tiende a tener, sobre todo los familiares, porque no te voy a decir los demás, los familiares pueden tender a tener el proceso abierto. Sí. Desde tu punto de vista, ¿qué tipo de situaciones puede estar viviendo estas personas que duraron tantas horas en los escombros, que han quedado quizá con ciertas limitaciones con relación a lo que sería ese tipo de duelo? Mira, esas personas obligatoriamente necesitan asistencia psicológica y asistencia también tanatológica, ¿por qué no? Esas personas han pasado por un proceso sumamente traumático. Traumático, no es fácil vivir una cosa así. O sea, estar horas esperando a ser rescatado sin saber si voy a sobrevivir o no voy a sobrevivir. Y luego sabiendo que tal vez familiares, amigos con los que estaban sí fallecieron. Entonces esas personas obligatoriamente tienen que tener asistencia en cuanto a su salud mental. No, y también en cuanto a sus duelos. Sí. O sea, eso no es rebatible por ningún lado. Eso es así. Sí. Esta tragedia ha tocado prácticamente a todos los sectores, desde el arte, desde la política, desde la banca, a nivel general. Desde tu punto de vista, ¿consideras tú que este sería como las Torres Gemelas o la situación de Estados Unidos? Mira, de alguna forma sí, por la tragedia, por lo imprevisto. ¿Te das cuenta? Tal vez en aquella murieron muchas más personas, lo cual no le quita que aquí murieron 200 y pico, no le quita dureza a la tragedia, ¿verdad? Pero por la forma sí, Fue algo imprevisto y muy trágico, sí, definitivamente, aunque no fuera un acto terrorista. Sí. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las posibilidades de que muchos de esos duelos se conviertan en patológicos? Fíjate, ya no estamos utilizando el término patológico, sino complicado.
porque el duelo es un proceso de sanación, entonces patológico no puede ser. Pero ¿qué sucede? Que se complique un duelo. Mira, el duelo podría complicarse, si la persona no recibe las atenciones que necesita, que las necesitan en realidad. Dos, por el mismo hecho de lo acontecido, de lo trágico que ha sido. Por ejemplo, en familiares podría también complicarse si ven alguna foto o algún video de cómo quedó el cadáver de su familiar. Por eso es que yo soy tan inquisitiva con este asunto de que no se estén mandando videos ni fotos de tragedias, por favor, porque eso puede complicar mucho un duelo. Y eso se sabe, que la forma en que haya quedado el cadáver incide mucho en ese proceso de duelo de los familiares, ¿ves? Sí. Entonces, por ahí podría complicarse. Pero si se toman las medidas necesarias, si se le da la atención necesaria a los sobrevivientes, no tiene por qué complicarse. Hay casos en esta tragedia de personas que han perdido más de 4 miembros, 5 hasta miembros, 7. hasta 7. Háblame sobre esto. Es terrible. Es terrible porque ahí, además del duelo individual que cada uno lleva de la familia, vamos a suponer, éramos 10 en la familia. 5 fallecieron y quedan 5, por ejemplo. Entonces, esos 5 que han sobrevivido, esos 5 que son los sobrevivientes, llevan un duelo individual, cada uno de ellos, pero también hay un duelo familiar. Como familia, hemos perdido a 5 integrantes de nuestra familia. Entonces, esa familia, como sistema familiar, necesita procesar su duelo y hacer una especie de reintegración o de recolocaciones, incluso hasta de roles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quien falleció es mi papá, ¿verdad? Y mi papá era el proveedor familiar, entonces ahora la familia necesita hacer una reorganización. ¿Para qué? Para ver cómo entonces es que van a hacer económicamente, porque hay uno que falta. Ahora, hay algo que sí quiero decir. Hay que tener, por ejemplo, cuidado en esas reorganizaciones o recolocaciones familiares. ¿Por qué? Porque hay que evitar la paternalización. Sí. ¿Qué es la paternalización? Por ejemplo, si es el hombre, el esposo que muere, el padre, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, se tiende a que el hijo mayor ocupe ese lugar, y no es asunto de ocupar el lugar de mi papá, es el asunto de reorganizar la familia, porque el hijo mayor nunca va a poder ser el papá. Y aquí, por ejemplo, yo he visto mucho, y en la cultura latinoamericana, sí, que se tiende mucho a eso. Es el mayorado, ese es el que hace el papel ahora de papá de todo el mundo. No, él no es el papá de todo el mundo. O sea, ahora hay que reorganizar, no sé si me explico, sí. Y como hijo mayor, estando en su lugar de hijo mayor, no de suplantar a nadie, entonces ya se ve de otra forma, por ejemplo, contribuir económicamente, apoyar, etcétera, etcétera. ¿Me expliqué? Sí. Pero hay casos también de esta tragedia tan lamentable que han quedado niños huérfanos. 133. Entonces, vamos a hablar de ese punto. Mira, eso me lo han preguntado mucho. Por ejemplo, me han preguntado, Luceta, ¿cómo se le dice a esos niños, por ejemplo, que su padre falleció, su madre falleció, que ambos fallecieron? Bueno, lo primero es que esa noticia tiene que darle al familiar más cercano. O sea, eso no puede hacerlo ni el psicólogo con experiencia en duelo ni el tanatólogo. El psicólogo y el tanatólogo lo que pueden hacer es asesorar a ese familiar para que dé la noticia o cómo dar la noticia. ¿Ves?
Pero eso tiene que hacerlo obligatoriamente esa persona que sea la más cercana. ¿Por qué? Porque ese niño va a necesitar ese abrazo, esa calidez, ese amor de la familia. Eso es lo primero. Lo segundo es que esos niños también necesitarían terapia para poder ir gestionando su duelo de forma lógicamente individual. Y también yo te voy a decir una cosa, ya eso es un punto aparte. Yo pienso, y eso es Luceta que lo está diciendo, ¿no? Que de alguna manera, no sé quién, no sé quiénes, pero se debería formar un fideicomiso o algo parecido para ayudar a esos niños, porque leí, por ejemplo, que hay una familia donde quedaron 4 niños huérfanos, murió el papá y la mamá, están a cargo ahora de una tía y la tía está pidiendo ayuda. Sí. Entonces debería formarse algo, no sé si de forma gubernamental o no sé, para poder ayudar a esas familias. Sí. Y esos padres que perdieron a todos sus hijos. Ellos están viviendo su propio duelo, Crismeli, el duelo de cada uno de sus hijos. Un duelo que es individual y único, un duelo que necesita asistencia, para mí prácticamente de forma obligatoria, para no dejarlos solos y que ellos puedan trascender ese camino. Te voy a decir una cosa, hay un caso muy penoso, para mí muy penoso, de una madre que perdió su única hija. Sí. Entonces, fíjate, yo siempre digo, no es solamente, ahora que estamos hablando también de los niños que quedaron sin padres, no es solamente la pérdida principal, que es muy dolorosa, también las pérdidas secundarias que hacen más dolorosa la pérdida primaria, que el proceso de duelo de la pérdida primaria. Por ejemplo, las pérdidas secundarias, esos niños huérfanos. ¿Te das cuenta? Sí. Esos son pérdidas secundarias. Esas esposas que se quedaron sin esposos, ya no son esposas, ahora son viudas. Entonces, todo eso va incrementando el dolor de ese duelo. Y por eso es que te digo, obligatoriamente, lo he repetido creo que ya como 5 veces en este espacio en el que estamos, hay que darle asistencia a esas personas. Sí, es muy importante este punto. ¿Qué consejo tú le darías a un padre, a una madre que está viviendo esa situación de pérdida de sus hijos? Mira, lo primero que yo le diría es que vivan su duelo, sin prisas, paso a paso, día a día. Que habrán días que estén mejores y habrán días que no van a ser tan buenos. Que el duelo es un camino a transitar y que si ellos entienden que necesitan ayuda, que la busquen. Porque yo te voy a decir una cosa, a veces el camino no puede vivirse en soledad. También le diría, sobre todo a los familiares y a los amigos, que apoyen. La tribu de sostén es sumamente importante. Ese apoyo, ese yo estoy aquí para ti, ese qué necesitas, ese quieres conversar. Y si no quieres conversar, no importa, yo estoy aquí, me quedo en silencio a tu lado. Eso es muy importante. Entonces, eso yo pienso que es lo que yo le diría tanto a los padres como se lo diría también a los familiares y amigos. ¿El duelo vuelve a visitar a las personas? Bueno, es que imagínate, Crismeli, cada vez que tenemos una pérdida significativa, o sea, entramos en un proceso de duelo, ¿ves? Sí. Entonces, si a eso es que te refieres, siempre nos visitará, porque el ser humano a través de su vida, no importa los años que vaya a vivir, va a tener pérdidas significativas. Y entonces va a tener sus propios procesos de duelos individuales por esas pérdidas. También me estoy refiriendo, Luceta, desde el punto de vista, después que ya yo he llegado a la aceptación, ¿puede alguna fecha específica, hasta un olor de un perfume, claro, la Navidad, el recuerdo. Venir de nuevo ciertas emociones relacionadas al duelo? Mira qué sucede. Lo primero es que el duelo no es lineal. El duelo es una montaña rusa. Sí. ¿Verdad? Hasta
nos dice la doctora Elizabeth Kubler-Ross que cuando se llega a la aceptación ya es el final del duelo, o nos dice William Worden que ya cuando hacemos las 4 tareas y ya recolocamos en el pasado y nos adaptamos a un medio en que el fallecido no está, pues ya hicimos las tareas. Pero ¿qué sucede? Que, por ejemplo, hay fechas que son muy significativas para el ser humano. Si, por ejemplo, nos reuníamos todos los 24 de diciembre a cenar juntos y ahora hay alguien que no está o varios que no están, lógicamente, o sea, me voy a sentir triste o me voy a sentir melancólico y van a haber muchos recuerdos, sobre todo si es muy reciente la pérdida. ¿Mm? Pero es algo, por ejemplo, hay personas que han fallecido un 24 de diciembre. Sí. Ese 24 de diciembre nunca va a ser igual para la familia. Marcar esa familia. Nunca. Y vamos, incluso podemos reunirnos en honor a ese ser que se fue, pero siempre lo vamos a recordar y esa fecha va a ser una fecha de tristeza o melancolía. ¿Cómo tú has observado, por lo general? Sí, ¿cómo tú has observado que se ha manifestado el país ante esta pérdida tan contundente? Mira, te voy a decir algo. Yo le digo a la gente que todo esto, aunque no lo crean, me ha dado esperanza en el ser humano. Porque yo he visto cómo las personas se han volcado a llevar flores, a los voluntarios le daban agua. Mira, incluso Enrique Cabral, estaba diciendo, creo que fue en un video que vi de él, que la gente iba y le llevaban sándwich, le llevaban pastelito, le llevaban agua. ¿Eso qué te dice? Te habla de la solidaridad, te habla de la empatía, y eso es hermosísimo, porque son personas que tal vez no conocían a ninguno de los que estaban ahí adentro y sin embargo dijeron, oye, espérate, me necesitan, voy para allá. Y se apersonaron. Entonces yo creo que eso es hermosísimo, como de alguna forma parte del pueblo dominicano, yo pienso que el pueblo dominicano, voy a generalizar, o sea, en su mayoría se ha solidarizado con todo esto que ha pasado. Sí. Tú sabes, y como que ha estado pendiente y todavía sigue pendiente, y eso me gusta, Crismeli, eso me gusta, que sigan pendientes, porque yo creo que necesitamos poner ojo con todas estas cosas, y que esto que ha sucedido nos ha abierto, ¿sabes qué? Nos ha abierto los ojos a muchas cosas y a muchas carencias que como país tenemos, y que tenemos como que también de alguna forma exigir que se nos escuche, exigir puntualmente que los organismos estén pendientes, y que esto no vuelva a suceder. Por favor, que no vuelva a suceder jamás. Sí. Si alguien se identifica bastante con un artista, con un pelotero o con alguien de manera específica, sin conocerle, ¿puede esto llevarlo a vivir las mismas etapas o pasos del duelo? Claro, del duelo colectivo, claro que sí, porque fíjate qué sucede. Por ejemplo, con el Papa Juan Pablo II. La mayoría no lo conoció. ¿Te das cuenta? La mayoría de católicos del mundo no lo ha conocido. Sí. Sin embargo, se está viviendo. O sea, cuando ese lunes recuerdo que abrí el WhatsApp y vi que alguien me habían puesto, falleció el Papa Francisco, yo me sorprendí. Yo dije, ¿cómo va a ser? Sí. Dios mío, pero si ayer estaba con el vicepresidente de los Estados Unidos, incluso les regaló huevos de Pascua y chocolate para sus hijos. Sí. Y paseó en el papamóvil y dio la bendición y todo. Y de repente falleció. Entonces, claro que sí, cuando una figura pública muy querida fallece, hay un proceso de lo colectivo. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, no es de una figura pública, pero ¿recuerdas la pandemia? Sí. Eso también fue un duelo colectivo. Sí. Porque eso fue prácticamente una especie de desastre natural. Si fue que fue natural. Sí, hay que dar es que fue natural. Ahí quedaron muchas controversias, muchas complejidades. Exacto, sí, así mismo. Ya que estamos en el programa de la autora controversia, muchas controversias. Después de esta situación del YECSE que marcó tanto a nuestra sociedad, viene entonces la muerte del Papa Francisco. ¿Cómo mueve esto a las personas desde el duelo? El shock.
Imagínate, tú es un shock inicial. Fíjate que lo primero que siempre generalmente ocurre, y también es una de las fases del duelo, que la primera es la negación. O sea, ¿cómo va a ser? ¿Tú estás seguro? Pero si ayer estaba bien. Con lo del Jesse, pero tú estás segura, ¿cómo va a ser? Que se cayó el techo, que hay tanto, pero ¿cómo? Entonces, el ser humano, que es lo que tiene, lo primero es a negar. Sí. Pero también es ese shock de la noticia. Óyeme, ¿cómo es posible? Si ayer estaba bien y ya hoy no. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando son esas tragedias así o esas muertes así tan imprevistas, tan sorpresivas, ese choque inicial, como en buen dominicano, como ese jamaqueo, ¿verdad? Jamaqueo. Exactamente, eso no lo despinta a nadie. ¿Puedes hablarnos si existe alguna diferencia a nivel general entre lo que sería ese duelo familiar y el colectivo? Mira, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo y te repito, el duelo colectivo es el que abarca, por ejemplo, al país o abarca a una comunidad. El duelo familiar a esa familia en específico. Pero en esa familia en específico también están esos duelos individuales. Sí. Entonces, esa es la diferencia entre entre esos tres duelos, si se puede decir así. Vámonos entonces al mundo del duelo individual. ¿Cómo es el duelo individual y de qué forma las personas afrontan este tipo de duelo? Fíjate, el duelo individual es el que tú experimentas, tú como individuo, como persona, a tu manera particular y única por una pérdida significativa. Entonces, ese es el tuyo. Por ejemplo, en una familia de 5 miembros, cada miembro de esa familia hace un duelo a su forma única y particular. No porque somos familia vamos todos a hacer el mismo duelo. O sea, el duelo es individual y único, como somos todos los seres humanos individuales y únicos. ¿Ves? Entonces, cada uno tiene que irlo gestionando según su personalidad, según sus propios mecanismos de afrontamiento, ¿ves? Según las herramientas o lo que ha visto en su familia, va entonces enfrentando su proceso de duelo. Entonces, una persona que haya perdido varios familiares en la tragedia, estaría experimentando duelo personal, duelo familiar y al mismo tiempo social o general. Sí, estaría experimentando duelo individual, lógicamente. Si han sido varios de la familia, lógicamente está experimentando duelo familiar y, ¿por qué no, también duelo colectivo? Claro. En ese caso, entonces, sería más difícil el nivel de afrontamiento, porque ya estamos mirando que está prácticamente abarcando los 3 puntos. Sí, mira, yo no te diría que tal vez sea más difícil. Lo que yo sí vuelvo a repetirte es que sí necesitan terapia. Sí necesitan obligatoriamente ese acompañamiento de un psicólogo en duelo o de un tanatólogo. Para mí es prácticamente obligatorio. Que esa persona no lo busque es otra cosa, porque tampoco es lo que yo digo, no se le puede obligar a nadie a recibir terapia. Pero sí tratar, por ejemplo, de que vean la necesidad y que esa persona tome su decisión. ¿Ves? Pero en este caso, por ejemplo, sí es un poquito cuesta arriba. Es un poquito cuesta arriba. No tanto por el duelo colectivo, es por el individual y el familiar. Sí. Además, en la misma familia, como somos varios miembros y hay necesariamente que tener una reorganización o también recolocación de roles, a veces, dependiendo del tipo de familia que sea, puede hacerse un poquito cuesta arriba. Por ejemplo, hay familias que son flexibles, que es una maravilla, porque son familias que son abiertas a la conversación, conversan entre ellos todo, se cuentan cómo se sienten, se apoyan mutuamente,
no hay grandes secretos familiares, pero también existe lo que son las familias rígidas, Sí. que son, por ejemplo, esas familias donde no se habla, donde tú no puedes decir, vamos, suponiendo una suposición, si alguna de los familiares, suponiendo, muere de SIDA, tú no puedes jamás decir eso es un secreto. Sí. Eso jamás en la vida puede salir de aquí. Entonces, esas familias ya son un poquito más difíciles de intervenir, ¿ves? Sí. Y también son más difíciles de que busquen ayuda. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a eso. Sí. Son cerradas. Exactamente, a que lo que aquí pasó, aquí quedó y mucho cuidado. Sí. Ujú. Esas son las familias de esos grandes secretos familiares. Sí, ¿qué papel juega, por ejemplo, ese tipo de información que está recibiendo a través de las redes sociales, de las noticias, los familiares, las personas cercanas, por ejemplo, en la tragedia del Yexei? No me estoy refiriendo específicamente a la parte que compartiste de fotografías o videos fuera de lugar de fallecidos, sino todo esto porque no se ha parado la información a la hora de lo que sería, pues, el estar ya viviendo de lleno el duelo. Sí, mira, hay muchas personas que se han sentido muy ansiosas por la andanada de noticias en las redes sociales. Muy ansiosas, muy angustiadas. De hecho, he conversado con personas que me han dicho que han cerrado la red social momentáneamente. O sea, y que han tratado de ni siquiera ya volver a mirar ni nada hasta el momento de calmarse. Yo a esas personas y a todo el que me esté escuchando le digo, si ustedes ven que estar mirando este tipo de información les produce angustia o les produce ansiedad, no las vean o dosifíquenla. ¿Mm? Porque te voy a decir una cosa, Crismeli, a veces el llenarnos de esa noticia tampoco es sano, de estar ahí mirando y qué pasó, Sí. y esto y los videos y aquello, no es sano. Entonces, cada cual tiene que saber lo que le da paz a su alma, lo que me da, lo que me produce estrés o lo que no me lo produce. Entonces, si yo sé que hay algo que me está haciendo daño, uso mejor mi voluntad y no lo veo o no lo hago. ¿Mm? Entonces, recomendación, menos noticias de esas. Si usted no se está sintiendo bien, menos noticias de esas. Punto. Sí. Desde tu punto de vista, ¿qué papel juega la creencia en Dios o en lo que la persona pueda creer? Porque sabemos que hay personas que creen en otra cosa distinta. Mira, Cris, ¿Qué papel juega esa parte? yo te voy a decir una cosa. Como mujer de fe, ¿verdad? Como tanatóloga, yo les voy a decir una cosa. En mi experiencia, se recuperan más fácilmente los que sustentan una creencia, los que sustentan una fe. ¿Mm? Se recuperan más fácil. Esa es la gran realidad. ¿Por qué? Porque tienen una esperanza. ¿Ves? Porque ven una especie de luz en el camino, porque tienen de dónde sustentarse, de dónde apoyarse. No es que los demás no se recuperen, claro que se recuperan, pero a veces un poco más cuesta arriba, porque esas personas, todos en el duelo, al final de cuentas, van a necesitar formar otros sentidos de vida, ¿m? Porque hay algo que han perdido. Entonces van a tener que mirar hacia otro punto. Cuando tú sustentas una fe, ese punto está más específico, más determinado. Sabemos, Luceta, que todas las pérdidas son dolorosas, pero para ti, ¿cuál es la peor o cuáles son las peores? Mira, es que eso depende de cada ser humano. Porque lo que para mí puede ser muy, muy, muy doloroso, para ti no tiene por qué serlo. Ahora, si tú me vas a preguntar por una desde mi punto de vista, yo te diría que la de los desaparecidos. ¿Por qué? Porque es ambigua. Sí. Fíjate, cuando una persona desaparece, sin dejar rastro, sin dejar huella, siempre los familiares se preguntan qué pasó.
se preguntan si estará vivo o si no estará vivo. Entonces se debaten en esa ambigüedad. Por ejemplo, en el caso de una madre, ¿soy la madre de un hijo que está vivo o soy la madre de un hijo que falleció? Entonces se debaten ahí en esa angustia. Yo siempre pongo el caso de una señora que vi en las noticias, que ella hace más de 10 años, su hijo desapareció en una playa y la última vez que lo vieron, él iba caminando hacia la playa. 10 años después, ella lo sigue buscando, porque ella dice que ella no ha visto un cadáver y que ella nadie le puede decir que su hijo se ahogó. Entonces, fíjate el nivel de angustia y de ambigüedad en lo que ella vive. Por ejemplo, ahí está el caso de las abuelitas de la Plaza de Mayo, en Argentina, que secuestraron los hijos, los nietos, y todavía tantos años después, ellas siguen, muchas de ellas en la búsqueda, las que están vivas. Está el caso, por ejemplo, de una película que tal vez tú has visto, creo que se llamaba El Sustituto, de un niño, y eso fue basado en un hecho de la vida real, que se perdió en Estados Unidos, fue secuestrado por un enfermo, y mientras él secuestró varios niños, hubo algunos niños que pudieron escapar, pero el de ella nunca apareció. Entonces ella lo buscó hasta el último día de su vida, porque ella decía que tal vez su hijo también había escapado y tal vez estaba en algún lado y no se recordaba, había perdido la memoria o tenía miedo, y ella lo buscó hasta el último día de su vida. Entonces eso es muy doloroso. Y también tenemos la canción del Muelle de San Blas del grupo Maná, que también es una historia relacionada, que se fue, un pescador, que la novia la estaba esperando, etcétera. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas, emocionales del duelo a nivel general? Bueno, querida, mira, generalmente viene mucho, sobre todo con las emociones, con esas emociones que a veces son desbordadas, a veces no, ¿ves? Con ese estrés postraumático también, que necesita ser atendido cuando son, por ejemplo, situaciones como la que hemos estado viviendo, porque no todos los duelos son iguales. No es lo mismo que una persona fallezca de forma trágica que una persona fallezca en su cama. ¿Te das cuenta? O que yo haya visto que esa persona ha ido enfermando, ha ido degenerando hasta terminar en la muerte. O sea, es diferente porque ya yo he visto un proceso. Pero cuando son esas pérdidas así trágicas e imprevistas, ya es otra cosa. Es un shock muy fuerte, necesita ser atendido, es una herida emocional muy fuerte que necesita que ser acompañada. Okay. ¿Qué consejo, por ejemplo, tú puedes compartir con aquellas personas que están viviendo un duelo personal? Bueno, lo que yo les puedo decir es lo siguiente, creo que también dije algo hace un ratito, recordar que van a haber días buenos y días malos, que el duelo no es lineal, que es una montaña rusa, que cada duelo es individual y único, que no permitan que nadie les diga tú tienes que ser fuerte, no llores, que no permitan que nadie les diga que por qué tú tienes tanto tiempo así, si yo a los 3 meses estaba bien, porque lo que a usted le tomó 2 meses o 3, a mí me puede tomar 1 año y me puede tomar hasta más, por ejemplo. Entonces, depende mucho, vuelvo y te digo, o sea, del tipo de muerte. Por ejemplo, la muerte por suicidio, o sea, eso es un duelo terrible. ¿Te das cuenta? Entonces, usted tiene que mirar su proceso de forma individual, saber pedir ayuda si entiende que necesita ayuda, no llevarse de lo que le estén diciendo, no automedicarse. Como yo siempre digo, eso no es que la pastillita que bebía mi tía, no. Si usted entiende que necesita algún tipo de medicamento, aunque el duelo no se medica, pero hay duelos y hay duelos. O sea, hay personas que sí lo necesitan, entonces tiene que ir obligatoriamente donde un médico calificado para que les recete. Así. Pero sobre todo, dése su tiempo. Dése su tiempo.
sea compasivo con usted, con usted mismo. Bien. Y vaya poco a poco, sin prisas. Hay algo que me ha llamado mucho la atención. Personas que dicen lo siguiente: ese duelo pasará. Me estoy refiriendo específicamente al colectivo desde el punto de vista de la tragedia del Yexé. ¿Qué tú opinas? Sí, va a pasar. ¿Por qué tiene que pasar, Climeri? O sea, no va a ser eterno. ¿Te das cuenta? Las heridas tienen que ir cerrando y tienen que ir cicatrizando. O sea, pero cada cual cerrará a su debido tiempo. ¿Te das cuenta? Cerrará a su debido tiempo, pero de que tiene que haber un cierre, tiene que haber el cierre. Consejo final, Luceta. Consejo final, queridos, vamos a ser compasivos y autocompasivos. Vamos a ser solidarios. Yo le dije a Crismeli hace un ratito que me ha gustado sobremanera, me ha impactado sobremanera cómo la población se ha volcado en solidaridad ante la tragedia del Yeset. Y yo pienso que también ha sido algo para que todos reflexionemos acerca de nuestras vidas. Siempre le digo a la gente, esto es un mensaje también, la muerte no es más que una invitación a vivir y a vivir bien, y esto es un mensaje para que no dejemos nunca las cosas para después, hagamos las cosas cuando tengamos que hacerlas, sobre todo expresar el amor en nuestras familias, hoy, mañana y siempre. Redes sociales y números de contacto, hermana. 849-912-5974 y también me pueden escribir en Luceta Fernández en Instagram y en Logoterapia y Tanatología RD en Instagram. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, por compartir esta tarde con nosotros estos temas tan interesantes relacionados al mundo del duelo, que sé que has llegado a muchos corazones. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente esta tarde. Será hasta el lunes, sí, papito, Dios lo permite. Le deseo a cada uno de ustedes un feliz fin de semana y que recuerden que el próximo lunes a las 12:30 de la tarde tienen una cita con nosotros. Bye.